¿Qué tal? En esta ocasión vamos a empezar con el primer resultado asociado a cardinalidad. ¿Qué nos dice el resultado? Tenemos un espacio vectorial, dos subconjuntos del espacio, de tal manera que uno es base y uno es un conjunto linealmente independiente. ¿Qué es lo que va a suceder? Que la cardinalidad del conjunto linealmente independiente siempre debe ser menor o igual a la cardinalidad de la base. Bien, entonces, antes de empezar con la demostración, debemos recordar dos conceptos importantes, que es la de dependencia e independencia lineal y lo que es una base. Bien, aquí los tenemos descrito y conforme vayamos avanzando en la demostración vamos indicando en dónde los usamos. En primer lugar, debemos tener claro qué es lo que queremos demostrar. Por demostrar que la cardinalidad de S es menor o igual a la cardinalidad de la base, donde este de aquí es un conjunto linealmente independiente y este de aquí es una base. Bien, ¿qué es lo que voy a usar para esta demostración? Voy a usar el método por contradicción. ¿En qué consiste el método por contradicción? Voy a suponer que mi propiedad no se cumple y a partir de esa suposición llegar a lo que es una contradicción o algo que no tenga sentido. Bien, entonces vamos a suponer que existe un conjunto S1 linealmente independiente, de tal manera que la cardinalidad de este conjunto supera a la cardinalidad de la base. De acuerdo. Ahora vamos a decir que este número de aquí es n y que este es m. Ahora, como B es una base, B genera el espacio. Por lo tanto, los elementos de S1 pueden escribirse como combinaciones lineales de los elementos de la base. Así, tendría que todos los elementos de S1 pueden escribirse como combinaciones lineales de los elementos de la base. Perfecto. Entonces, como vemos, los escalares justamente tienen un superíndice para indicar desde a qué vector se relacionan de S1. De acuerdo. Con esto, de aquí, tengo lo que son n ecuaciones. Ahora, voy a tomar, sean beta 1 hasta beta n, unos escalares, de tal manera que se cumpla la siguiente igualdad. Beta 1 por los elementos de S1 me deben dar lo que es el cero del espacio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que quiero lograr? Un poco explicando qué proceso voy a seguir. Voy a probar de que existe al menos una combinación lineal de los elementos de S1 de tal manera que se dé el cero del espacio y que exista un beta j que sea distinto de cero. Con esto, por la definición de dependencia e independencia lineal, ¿qué es lo que voy a lograr? Probar que S1 es un conjunto linealmente dependiente. Y esto me va a servir para llegar a una contradicción con el hecho de que S1 es linealmente independiente. Bien, entonces es el camino que voy a seguir. De alguna forma debo hallar una combinación de betas de tal manera que esta ecuación se cumpla y que al menos un beta sea distinto de cero. Bien, entonces
Para ello, trabajo con la ecuación anterior y en vez de escribir los beta 1, B1 de S1, voy a escribir sus expresiones con relación a la base. Veámoslo aquí. Tenía beta 1, B1 de S1 más. Esto debe ser igual al 0 del espacio. Ahora voy a reemplazar estos elementos de aquí por su representación con respecto a la base. Bien, ahora voy a introducir los beta dentro de cada sumatorio. ¿De acuerdo? Ahora lo que voy a hacer es agrupar cada uno de estos términos de una diferente manera, que va a ser como se va a ver aquí. El primer sumatorio, ¿qué es lo que va a hacer? Va a recolectar todos los primeros términos de estos sumatorios originales, llamémoslo así, que en total serían n. Entonces tomo n elementos, uno de cada sumatorio, y los voy a agrupar en uno solo. En particular, para el primer sumatorio de esta nueva distribución, voy a tomar lo que son los primeros elementos de cada sumatorio correspondiente. ¿De acuerdo? Para el siguiente sumatorio, tomaría los segundos términos de cada uno de los sumatorios originales. Y así progresivamente hasta llegar a tomar todos los elementos finales de los sumatorios originales. Yep. Ahora, ¿qué es lo que he logrado con esto? Pues he logrado agrupar escalares a un solo vector o elemento de la base. Con lo cual he tenido la siguiente expresión. ¿Qué es lo que tengo? Es una combinación lineal de los vectores de una base de tal manera que su resultado es del cero del espacio. Recordando la definición de base, dado que una base es linealmente independiente, debe cumplirse que los escalares que los acompañan son todos iguales a cero. Entonces esto debe ser igual a cero, esto debe ser igual a cero y esto debe ser igual a cero. Con ello, ¿qué es lo que tendría? Tendría m ecuaciones. M ecuaciones que si las abrimos quedarían de la siguiente manera. Tendría alfa 1, 1, beta 1, más alfa 1, 2, beta 2, más alfa n1, beta n. Esto debe ser igual a 0. Este sería el primer sumatorio abierto. Y así abriríamos o expandiríamos todos los sumatorios
quedándonos lo siguiente. Beta. Sí, alfa 1. Y esto debe ser igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Lo que tengo es un sistema de ecuaciones lineales, donde este sistema de ecuaciones lineales tiene m filas o m ecuaciones y n columnas o m incógnitas. ¿De acuerdo? Despejémosle un poco de cómo se vería este sistema. En primer lugar, A, el conjunto de coeficientes, estaría dado por los alfa 1, 1, alfa 1n, alfa 1m y alfa nm. ¿De acuerdo? Esta sería mi matriz de coeficientes. Mi vector de incógnitas estaría dado por los beta. Y mi vector de escalares estaría dado por todos los elementos iguales a 0. ¿De acuerdo? Así estaría compuesto mi sistema de ecuaciones lineales para este caso. Ahora veamos un poco de cómo serían las soluciones de este sistema de ecuaciones. Para ello, vamos a hacer uso de un teorema muy importante que demostramos en el pasado y es conocido como el teorema de Roche-Frobenius, que nos da algunos atajos para ver cuáles son las soluciones de un sistema de ecuaciones lineales. Bien, entonces, lo primero que nos da el teorema es una forma de ver si el sistema es consistente o si tiene al menos una solución. Recordemos que para ver si es que el sistema es consistente, el rango de A debe ser igual al rango de la matriz aumentada. A, ¿cómo está dado? Está dado por justamente los alfa. M, alfa, n. ¿De acuerdo? Y la matriz aumentada, ¿cómo está dada? Pues por A, y aparte de ello el B, que todas sus entradas son 0. Ahora, como vemos que la columna correspondiente a B son todos 0, el rango de la matriz aumentada va a depender únicamente del rango de A. Y como va a depender únicamente del rango de A, necesariamente se va a cumplir esta igualdad de aquí. Con esto tengo que mi sistema es consistente, es decir, existe al menos una solución. Ahora, la pregunta es, ¿existe otras soluciones o solo una? Para eso tenemos la segunda parte del teorema, que nos dice que si el sistema es consistente, este tiene solución única si solo si el rango de A va a ser igual a n, que en este caso sería el número de columnas. Sabemos de antemano que A es de dimensión m por n. ¿De acuerdo? Por las hipótesis que tengo de mi método de contradicción, sabemos que m es totalmente menor que n.
Ahora, como desde un inicio el número de filas es menor a n, es totalmente imposible que el rango de la matriz de coeficientes sea igual al número de columnas. ¿Por qué? Porque siempre el rango es menor o igual al número de filas inicial. Porque recuerden, el rango no es nada más que el número de filas no nulas de la matriz reducida por filas asociada a la matriz original. ¿De acuerdo? Entonces, por hipótesis tenemos justamente que el número de filas es desde un inicio menor al número de columnas, por lo cual no se va a cumplir esta ecuación de aquí. De esa manera podemos concluir que no existe una solución única, por lo tanto, existen infinitas soluciones. Al existir infinitas soluciones, necesariamente una de estas soluciones, entonces existe una solución beta de un beta 1 hasta beta n, de tal manera que un beta j es distinto de 0. ¿Qué he logrado con esto? Dado que existen infinitas soluciones, puedo concluir que al menos existe una solución donde un beta es distinto de 0. Como existe una solución donde un beta es distinto de 0, entonces la ecuación beta 1, b1, s1 más beta n, bn, s1 igual al 0 del espacio, se cumple para un cierto conjunto de escalares donde al menos uno es distinto de 0. Por lo cual, entonces, S1 es linealmente dependiente. Por un lado, por este camino que he armado, y por otro, dada la hipótesis, sabemos que S1 es linealmente independiente. Con esto, ¿a qué he llegado? He llegado a lo que es una contradicción. Como he llegado a una contradicción o algo que no tiene sentido, concluyo que lo que quería probar debe ser verdadero desde el principio. Caso contrario, va a suceder lo que tenemos aquí. Así, concluyo que la cardinalidad de un conjunto linealmente independiente debe ser siempre menor o igual a la cardinalidad de la base del espacio vectorial. Bien, entonces eso ha sido todo por este video. Espero les haya servido la explicación y nos veremos en una próxima oportunidad.